¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial aquí en el canal de televisión del Poder Judicial, en esta oportunidad para conversar con la magistrada Jessica Arenas, abogada de la Universidad de Chile y máster en mediación y asesoramiento familiar de la Universidad Pontificia Comillas de España. Actualmente ella ejerce como jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, pero además es jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares. Y vamos a conversar con ella de un tema muy importante, sobre todo para lo que viene en nuestro país en los próximos años, y tiene que ver con la relación de los adultos mayores con la justicia en nuestro país. Magistrado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en esta entrevista, y la primera pregunta apunta a saber cómo es la aproximación suya con este tema. Muchas gracias, particularmente por el interés que se presenta respecto de los temas de adulto mayor. Bueno, tal como usted lo señala, yo soy juez preferente del Centro de Medidas Cautelares y a partir del año 2013 estoy a cargo de una mesa de trabajo que se estableció entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y este centro, precisamente para poder coordinar el abordaje que se hacía de las demandas y denuncias de violencia intrafamiliar que llegaban al tribunal por los adultos mayores. Y a raíz de esto, entonces, hicimos un trabajo específico, en primer lugar de capacitación, hicimos un diplomado de abordaje del maltrato al adulto mayor, y a partir de eso empezamos a establecer ciertas líneas de acción para poder trabajar, y además hemos hecho una serie de seminarios de difusión en la comunidad en conjunto con una universidad, precisamente para ir difundiendo estos temas particularmente respecto de maltrato e inclusión del adulto mayor en la sociedad. Ahora, ¿cómo califica usted la situación de los adultos mayores en relación a su acceso a la justicia en nuestro país? A ver, particularmente en lo que dice relación al Centro de Medidas Cautelares, las mayores dificultades de acceso a la justicia de los adultos mayores viene dado por las propias condiciones del adulto mayor, en el sentido de que muchos de los adultos mayores tienen dependencias físicas que le impiden su movimiento o su traslado, lo que impide también el acceso a instituciones formales, puesto que el acceso, por ejemplo, efectuar una denuncia por violencia intrafamiliar o por otra materia, se puede hacer directamente o en Carabineros o incluso viniendo directamente al Centro de Medidas Cautelares, donde se le puede incluso tener una audiencia inmediata ante un juez. El tema es que normalmente el adulto mayor no cuenta con las posibilidades de movilización y de traslado que le permitan en el fondo acceder a estos servicios. Lo mismo ocurre con adultos mayores, a lo mejor con algún deterioro cognitivo, que particularmente si están en situación de abandono, que no tienen en el fondo la instrucción para poder acudir a estos servicios ni tampoco pedir ayuda si fuera necesario. En ese sentido, algunas cosas como por ejemplo el bus judicial ayudan mucho a que los adultos mayores se puedan acercar más a la justicia. Podría ser una buena alternativa. Lo que pasa es que particularmente los adultos mayores están ajenos a este tipo de información. Ese tipo de información normalmente hay que tener en cuenta que un adulto mayor normalmente está en su residencia. Con suerte alguno tendrá comunicación con vecinos, entonces normalmente ese tipo de información no la tienen muy internalizada. La única institución que para los adultos mayores está muy cercana siempre es o la municipalidad o Carabineros. Entonces el tema es que, claro, muchas veces tienen que trasladarse o bien a veces el llamado a Carabineros, que es el que sirve para ellos para poder en el fondo tener una orientación respecto a cómo pueden abordar su problema. Perfecto, le propongo que vayamos de los temas más macro a micro en la dificultad que tienen los adultos mayores en su relación con la justicia. Hace un tiempo hubo una modificación a la ley de violencia intrafamiliar donde se tipificó el tema del adulto mayor. ¿Cuánto ha sido de beneficioso este tema? ¿Qué es lo que se modificó? Si nos puede contar. ¿Y cuáles han sido los principales problemas a los que se han visto enfrentados ustedes los jueces? A ver, en primer lugar hay que tener claro que recién desde el año 2002 existe un concepto de adulto mayor. Hasta el año 2002 no había definición legal. Existían ciertas edades, por ejemplo, para jubilarse, para acceder a beneficios, pero no estaba el concepto de adulto mayor. Con la ley que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor se define adulto mayor toda persona que ha cumplido 60 años. Y recién a partir de ese año, 2002, se pueden comenzar a hacer estudios respecto de la situación de los adultos mayores porque recién se define el ámbito poblacional del que estamos hablando. Y en ese contexto tenemos que la ley de que crea los tribunales de familia es coetánea a esta ley que introduce el concepto de adulto mayor. Por tanto, no alcanza a recogerlo plenamente.
Y la ley de violencia intrafamiliar en principio estaba pensada para abordar la mayor problemática que en ese tiempo había respecto a la violencia, que era la violencia intrafamiliar de pareja, no hacia el adulto mayor. Entonces, a raíz de los estudios que se comenzaron a hacer, se empezó a visualizar que efectivamente el maltrato hacia el adulto mayor tenía características distintas al maltrato de pareja y que no necesariamente encajaba en los supuestos de violencia intrafamiliar que establecía la ley. Y a raíz de eso se dictó la ley 20.427, que es la que introdujo modificaciones tanto a la ley de violencia intrafamiliar como a la ley que crea los tribunales de familia. Y en cuanto al concepto de violencia intrafamiliar, si bien mantiene el concepto de violencia intrafamiliar, que es en el fondo un concepto amplio, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, en este caso de la víctima, la ley de violencia intrafamiliar establecía requisitos de parentesco entre el agresor y la víctima. Y se empezó a evidenciar que respecto a los adultos mayores, no necesariamente quienes ejercían esa violencia, pudiendo tener un grado de familiaridad con este adulto mayor, no necesariamente quedan comprendidos dentro de esos requisitos parentescos. Y esa es la primera reforma judicial, en el sentido de que establece un agregado a un inciso segundo al artículo 5 de la ley 20.066, en el que establece que también se considerará violencia, en este caso, el maltrato que es ejercido hacia el adulto mayor por cualquiera de los integrantes del grupo familiar, sin distinguir parentesco. Y dice que solamente habla del adulto mayor que requiera cuidados, no establece mayor requisito, con lo cual amplía el rango de parentesco a los agresores de violencia intrafamiliar, que puede incluir ahijados, puede incluir, por ejemplo, la nuera del nieto. Entonces, y en ese contexto, ir incluyendo otros parientes que sí pueden ejercer violencia. Entonces, con esto amplía el concepto de violencia intrafamiliar para incluir al adulto mayor y como concepto adulto mayor. Y además establece otras modificaciones, particularmente respecto a la situación de riesgo inminente. Y eso significa que una situación de riesgo inminente es aquella que por su gravedad, con el solo mérito de la denuncia, el juez puede proteger a través de medidas cautelares. No se necesita realizar una audiencia, no se necesita notificar. Y una de las situaciones de riesgo inminente que establece la ley dice relación con el abuso de la vivienda del adulto mayor, y que habla que en los casos del adulto mayor poseedor de un bien raíz a cualquier título que sea desplazado de su inmueble o relegado a partes de él, por ejemplo, adultos mayores que en su domicilio le ponen una pieza al final del patio y todos sus familiares ocupan la casa, esa es una situación de riesgo inminente, que con el solo mérito de la denuncia, puesto eso en conocimiento del juez, el juez puede entrar a proteger a través de medidas cautelares. Entonces, esa situación de riesgo inminente tiende precisamente a proteger al adulto mayor en cierta medida respecto al abuso patrimonial. Y esa era una situación que antes no existía. Entonces, esa es como la gran modificación. Y la última modificación, que es a propósito de las medidas cautelares, está ya en la ley que crea los tribunales de familia, en que establece una medida cautelar especial, en la que habla que en el caso de los adultos mayores en situación de abandono, que específicamente lo define, que es el desamparo que afecta al adulto mayor, en ese caso el tribunal está facultado para internar al adulto mayor en un establecimiento de larga estadía que sea reconocido por el Estado, que son los llamados ELEAM, o en términos más coloquiales los hogares de ancianos, y que tienen que ser en este caso carácter público para poder ejercer esta facultad. Y en este caso en Santiago tenemos un ELEAM público y tengo entendido que en todo el país hay cerca de 18. Ahora hemos hablado de los aspectos positivos, de los beneficios que ha traído esta modificación a la ley. Sin embargo, me imagino que igual hay algunos vacíos y los magistrados se encuentran, de repente se ven enfrentados a problemáticas y dificultades. ¿Cuáles serían esas principales problemáticas? A ver, uno de los mayores problemas dice relación con el carácter sancionatorio de la ley de violencia intrafamiliar y las dinámicas que sanciona. La ley de violencia intrafamiliar es una ley que tiende a sancionar y a proteger. Sanciona al agresor a través de una multa y protege a la víctima. ¿Qué pasa? Que normalmente en las situaciones de maltrato hacia adulto mayor, los fines de esta ley no resultan adecuados o no resultan ser una solución para la situación del adulto mayor. Un adulto mayor que está siendo maltratado por su cuidador, que es su hijo, por ejemplo, la situación no se va a solucionar por imponer una multa al hijo, ni tampoco por la medida cautelar de sacar al hijo de la casa, porque no hay más que lo pueda cuidar. Entonces lo dejamos verdaderamente en una situación de desamparo.
Entonces, esa es una de las mayores dificultades que tenemos, porque muchas veces lo que se tramita como denuncia de violencia intrafamiliar más bien dice una situación de vulneración de un adulto mayor, en la que la sanción resulta completamente ineficaz para mejorar la situación del adulto mayor. Entonces, ese es una de las mayores problemáticas y que ha llevado también a pensar legislativamente en abordar el tema a través de un procedimiento de vulneración del adulto mayor. Y el otro caso de mayor problemática también dice relación con la internación y a propósito de la situación de abandono. Porque el problema que tenemos con la situación de abandono es que precisamente no tenemos un agresor. O sea, tenemos un adulto mayor que está en deplorables condiciones, pero no hay nadie que lo esté agrediendo, no hay un agresor que lo maltrate física o psicológicamente, que es el presupuesto para iniciar un procedimiento de violencia intrafamiliar. Entonces, en ese contexto resulta muy dificultoso el poder iniciar un procedimiento porque en el fondo no tenemos un agresor, no tenemos un demandado. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que debiera ser el camino que se debiera seguir? ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a estos temas que son súper importantes? Porque eso me imagino que lleva a que muchos adultos mayores no quieran denunciar porque finalmente más vale tener una persona que, aunque lo esté, entre comillas, o aunque lo esté maltratando, entre comillas, lo está protegiendo de algo que le da más temor incluso. Claro, a ver, yo creo que hay que distinguir entre el adulto mayor que está en situación de dependencia y el adulto mayor que es autovalente, que es la gran proporción de los adultos mayores. Se estima que no más del 20% de todos nuestros adultos mayores son dependientes, o sea, en la mayoría todos son autónomos. Y en ese contexto, el margen de dependencia es muy poco en el cual nos estamos moviendo. Entonces, respecto de ese punto, respecto al adulto mayor dependiente, el tema en general se ha abordado por la legislación internacional en el sentido de visualizar un procedimiento de vulneración de derechos, entrar a proteger, que no necesariamente es judicial. La mayoría de los países de carácter administrativo, o sea, está entregado a los servicios sociales de caso de las comunidades, para que puedan abordar esta problemática a través de los servicios sociales. Actualmente, y propósito específicamente del adulto mayor en situación de dependencia, incluso en Chile se está intentando abordar por el tema de trabajar con el cuidador. La figura del cuidador que agrede a un adulto mayor no es la típica figura del agresor en violencia intrafamiliar. Normalmente el cuidador es una persona que está 7 días a la semana, 24 horas, trabajando en pos de este adulto mayor, sin descanso, muchas veces atendiendo a su propia familia, con muy pocos recursos económicos. Entonces, normalmente la violencia psicológica de que puede ejercer ese adulto mayor viene dada por este estrés del cuidador. Entonces, muchas veces, paliando este estrés, se acaba el maltrato. Y para eso hay ciertos programas, Senama está fomentando ciertos programas que dicen relación de estos cuidadores sustitutos, que en el fondo ciertos días a la semana por ciertas horas se permite entonces que este cuidador quede libre y se le envía un cuidador que normalmente es un voluntario de Senama o de programas de oficinas de adulto mayor. Y en este contexto se permite darle un espacio a este cuidador para que pueda tener distracciones, ocio, o bien para que incluso pueda poder asistir a sesiones psicológicas que lo ayuden un poco también a trabajar lo que significa el estar a cargo de un adulto mayor. Entonces, en ese contexto, muchos de estos mecanismos ayudan a mejorar las condiciones y con eso acabar el maltrato. ¿Y qué es lo que se define como maltrato al adulto mayor? El maltrato es un concepto amplio que la misma ley de violencia lo da, que en el fondo habla de toda acción que ocasiona un daño al adulto mayor. Toda conducta que ocasiona un daño. La conducta es entendida en sentido amplio. Conductas tanto activas, de agredir físico o psicológicamente, o también conductas omisivas. Y entre esos tenemos el no prestar al adulto mayor los cuidados que requiere. Entendemos que la misma ley establece particularmente a los familiares y a los hijos el deber de cuidar a los ancianos, a sus padres, en situación precisamente de senilidad. Y en este contexto, el no cumplir este deber se puede entender como una conducta de omisión que normalmente ocasiona un daño. Y en ese sentido, ¿cómo califica usted la situación de los adultos mayores en Chile? ¿Cuáles son los principales problemas que se le presentan aquí en el tribunal? ¿Qué datos tiene? ¿Qué cifras? ¿De qué tipo? ¿Por qué razón llegan a los tribunales? Cifras específicas es difícil de manejar, pero sí tenemos de lo que vemos día a día. En primer lugar, hay que decir que el aumento de denuncias respecto de violencia hacia adulto mayor ha sido bastante importante en los últimos años.
no solo denuncias que efectúen los propios adultos mayores, sino que también al irse difundiendo estas materias también ha activado la comunidad. Tenemos muchas denuncias de vecinos y también las instituciones públicas, CEFAM particularmente, municipalidades también están denunciando estas situaciones. Entonces, desde ese punto de vista ya hay un incremento. Y en este contexto tenemos dos tipologías básicas de lo que es violencia, que es nuestra mayor incidencia. La primera dice relación con la denuncia que hace el propio adulto mayor respecto de hijos, adulto mayor autónomo, autovalente normalmente, respecto de descendientes, normalmente hijos o nietos, con algún tipo de consumo, que lo agreden psicológicamente, que están viviendo en su inmueble, en el inmueble del adulto mayor, lo agreden psicológicamente y además muchas veces les gustan cosas para consumir, muchas veces hay agresiones físicas o amenazas de muerte. Ese tipo de denuncia ha ido también bastante en aumento, es una tipología como clásica, que tenemos que un adulto mayor que en este caso no es dependiente de este hijo, de tal forma que si adoptamos la medida cautelar de salida del hijo del hogar común, este adulto mayor puede hacer su vida perfectamente y en este caso se entiende que la situación de vulneración en la que estaba puede ser superada con esta medida. Y la otra tipología, que es la más compleja, es la que dice relación con los cuidados del adulto mayor. O sea, adultos mayores que están en completa situación de abandono por sus hijos o familiares, o adultos mayores cuyos cuidados son cuestionados. Por ejemplo, personas que denuncian que su madre está siendo cuidada por otra de las hijas y que no la está cuidando bien, o que le impide el acceso a su mamá, no la puede visitar. Y ahí esas son tal vez las situaciones más complejas. Perfecto. Usted hablaba también del rol que juega la comunidad, los vecinos en denunciar cuando los adultos mayores no pueden recurrir por sí solos a los tribunales. ¿Cuál es el rol que cree usted también están jugando las policías y las instituciones del Estado que están a cargo de velar por los cuidados de las personas y de los adultos mayores? A ver, las policías, había un trabajo importante con las policías a propósito de la violencia intrafamiliar. Anteriormente de este trabajo, muchas de las situaciones que se denunciaban como violencia quedaban en meras constancias que no llegaban a los tribunales. Esa situación podemos afirmar que en realidad ha cambiado radicalmente. En general, cualquier denuncia que reciben carabineros o en este caso la Policía de Investigación inmediatamente es derivada al tribunal. Y también Carabineros sigue siendo una de las instituciones más cercanas a la gente. Y eso significa que ante cualquier situación o vecino o el mismo adulto mayor llama a Carabineros y Carabineros usualmente con los datos que maneja hacen la denuncia al tribunal. Y entonces en ese aspecto ha sido agentes de bastante colaboración para nosotros y con los que hemos logrado una muy buena coordinación. Lo mismo ha ocurrido para el cumplimiento de las medidas cautelares, en las que las policías generalmente son las que tienen que prestarnos la ayuda, particularmente para efectuar las medidas de salida inmediata al hogar común y también la que cuesta un poco más cumplir precisamente por la falta de dotación de las policías son las rondas periódicas en los domicilios, en este caso de las víctimas. Ahora, ¿cuál es la vía regular que las personas deben tener claro que tienen que seguir cuando quieren hacer algún tipo de denuncia de este tipo? A ver, en Santiago la denuncia, en todo el país la denuncia por Carabineros es la primera vía. Ante Carabineros se puede denunciar cualquier situación de maltrato adulto mayor, sea por el propio afectado o sea por un tercero, aunque no tenga ningún vínculo de parentesco, ¿ya? También las propias instituciones de salud o bien municipalidades pueden poner esto en conocimiento o de Carabineros o directamente a través del tribunal. Normalmente hay mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y los tribunales. Particularmente también en el Centro de Medidas Cautelares, digo particularmente porque es como funcionamos nosotros como Centro de Medidas Cautelares en Santiago. El adulto mayor o incluso terceros, en este caso hijos o vecinos, pueden ir directamente al tribunal a hacer la demanda, toda vez que para las causas de violencia intrafamiliar no es requisito el que estén patrocinadas por abogados. Entonces, la denuncia se puede hacer en forma directa sin patrocinio de abogado y pueden venir directamente al tribunal a efectuar su denuncia y si es en el Centro de Medidas Cautelares, inmediatamente se le puede pasar a audiencia inmediata con un juez para que adopte una medida cautelar si es necesario. Ahora, para el año 2020 se espera que exista la misma cantidad de niños en Chile que de adultos mayores. Ahora, la justicia, y no solo la justicia, sino que las diferentes políticas del Estado, ¿siente usted que están preparándose de manera correcta para ese nuevo componente etario que va a tener nuestro país? A ver, yo creo que por lo menos se ha visualizado.
me parece difícil que se pueda dimensionar adecuadamente el impacto que eso va a traer en la población. Tenemos que entender que Chile es el segundo país más envejecido en Latinoamérica y el que está creciendo a tasas más aceleradas en cuanto a envejecimiento. Y en ese contexto tenemos edades aún de jubilación muy bajas para mujeres y particularmente mujeres que están en general plenamente activas. Entonces se va generando toda una situación en que particularmente resulta complejo porque la cantidad de adultos mayores que van a ser usuarios de los servicios públicos va a aumentar radicalmente. Va a aumentar radicalmente también el hecho de que además no solo que haya más adultos mayores, sino que cada vez tenemos adultos mayores más envejecidos, lo que se llama la cuarta edad, esto es adultos mayores por sobre 75 años, que son los que normalmente son los que requieren cuidados. Y también los mismos estudios indican que los cuidadores están pasando también a ser adultos mayores. O sea, estamos hablando de mujeres ancianas de 85, 90 años que son cuidadas por sus hijas de 60. Y entonces en este contexto la misma población adulta mayor pasa a ser cuidador. Y el estrés y el trabajo en cuidador también contribuyen a acelerar el envejecimiento de estos cuidadores. Entonces, y por tanto su calidad de vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aún cuesta un poco dimensionar lo que se viene desde esa perspectiva. La fuerza laboral se está concentrando en la gente más joven. Normalmente en la sociedad se ve que hombre y mujer trabajan y muchas veces incluso el cuidado de los niños está quedando a cargo de estos adultos mayores, que si bien son menos en número, igualmente requieren cuidados y son cuidados por estos adultos mayores. Entonces, el adulto mayor, si bien deja de ser activo laboralmente, empieza a cumplir un rol muy importante en la familia. Pero ¿qué cosas debieran pasar para estar preparados para el año 2020? ¿Más tribunales, más jueces? No sé, estoy preguntando, o cuál es la experiencia internacional que a lo mejor debiéramos seguir. Yo creo que, a ver, la perspectiva debe ser amplia, no solo por el ámbito de la protección, sino que también por el ámbito de la inclusión de muchos adultos mayores activos, ¿ya? O sea, que hay muchos programas que ya existen en algunas municipalidades en las que los adultos mayores pasan a ser cuidadores de otros adultos mayores o apoyar a otros adultos mayores. O sea, por una vía tendría que evaluarse la inclusión, o sea, adultos mayores que quieran y deseen trabajar activamente y que cuenten con las condiciones que sean aceptados, porque muchas veces uno ve que ante situaciones de postulación a un cargo, normalmente se prefiere gente joven. ¿Y en los tribunales cómo debiera cambiar el servicio mismo hacia los adultos mayores? Porque me imagino que hoy los tribunales no están preparados para recibir a una inmensa cantidad de adultos mayores o de casos donde están involucrados adultos mayores. ¿Cómo debiera cambiar eso, el panorama judicial? Bueno, en ese aspecto yo creo que algo ya se está haciendo con la difusión y la capacitación sobre estas materias. O sea, en general, por lo menos el personal del Centro de Medidas Cautelares, hemos estado haciendo un trabajo en lo que dice relación con el transmitir esta experiencia de que la situación del adulto mayor no podemos equipararla a la situación, por ejemplo, de la violencia pareja, ¿ya? Que es una situación especial que también requiere tiempos especiales, en el sentido de que se requiere más tiempo para escucharlo, para entenderlo, para contenerlo. Yo creo que en infraestructura también, como Poder Judicial, tenemos que tener una infraestructura un poco más adecuada también para los adultos mayores. O sea, yo creo que en ese aspecto tenemos que verlo. Yo me parece que a lo mejor un abordaje legislativo para poder tratar adecuadamente la situación de vulneración de un adulto mayor puede ser que permita que efectivamente los tribunales conozcan efectivamente las situaciones de maltrato y en ese contexto evitar un aumento sustancial de las causas de maltrato que en definitiva pudiera ser necesario el requerir con mayores recursos. Ahora usted también hablaba de los establecimientos de larga estadía. Le ha tocado visitar, me imagino, algunos. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted del funcionamiento de estos establecimientos? A ver, respecto a los establecimientos de larga estadía, o más bien conocidos como hogares de ancianos, hay que tener bien claro que nuestra legislación permite la existencia de hogares de carácter con fines de lucro y sin fines de lucro. Los con fines de lucro son de carácter privado y que deben cumplir los requisitos que se establece en un reglamento del año 2010, en el que están los requisitos mínimos de establecimiento. Ellos quedan sujetos a la fiscalización y a la autorización que les da el Ceremi de Salud.
En la página web de Senama hay un catastro de todos los ELEAM que cuentan con autorización del Seremi de Salud y se da una fiscalización aproximadamente anual de estos establecimientos. Particularmente en el rol judicial no nos corresponde la visita ni la fiscalización de estos establecimientos de larga estadía. Sin embargo, como tenemos facultades de internar en establecimientos de larga estadía, podemos hacerlo en estos establecimientos que son sin fines de lucro, que tienen un financiamiento público y particularmente son los ELEAM públicos, que en este caso en Santiago tenemos uno solo, en Puente Alto, en La Pintana, que si bien el tribunal tiene facultades de internar, no tenemos facultades de fiscalizar. Particularmente yo conozco el ELEAM de Puente Alto y es un establecimiento que tiene en general un estándar bastante superior al de los hogares privados, de los que nos ha tocado ver por otras circunstancias. ¿Y le parecen suficientes las atribuciones del Seremi de Salud a la hora de fiscalizar? Yo creo que las facultades de fiscalización que tienen son adecuadas. Lo que a mí me parece que donde podría estar la deficiencia son los requisitos que la ley establece, o que el reglamento, porque es un reglamento, los requisitos que el reglamento establece para poder obtener la autorización del Seremi de Salud. En este momento los requisitos son bastante mínimos y por tanto con mínimas dependencias y mínimos recursos se puede obtener una autorización para funcionar como ELEAM. Y por tanto la fiscalización se tiene que atener a estos requisitos mínimos. Y en ese contexto se plantea el problema. O sea, los requisitos básicos de establecimiento son muy mínimos, aunque las facultades de fiscalización fueran más amplias y tuvieran mayores fiscalizadores, mayor número de fiscalizadores, los requisitos de fiscalizar son mínimos. Entonces, en ese contexto, yo creo que por ahí debería, bueno, también hay un proyecto de ley que está tratando el tema, debería haber alguna cierta modificación. Por otra parte, también hay situaciones que son muy difíciles de fiscalizar, que es, por ejemplo, el maltrato al interior de los establecimientos de larga estadía, que no es un maltrato intrafamiliar porque no está ejercido por familiares. Y entonces, en la medida que no sea un delito, es imposible que pueda ser conocido por la vía judicial. Y es muy difícil a un fiscalizador el poder notar o poder darse cuenta de que hay un maltrato, por ejemplo, a carácter psicológico o que no se están suministrando los medicamentos adecuados al adulto mayor. Ahora y por último, magistrada, ya para terminar, ¿cuál es la evaluación suya del trabajo que ha realizado el Senama? Bueno, a mí me parece que dentro de las atribuciones que Senama tiene en estos momentos, me parece que el trabajo que se ha hecho ha sido bastante importante. Hasta hace unos años atrás nadie hablaba de adulto mayor. Hasta hace unos años atrás el hablar de maltrato hacia el adulto mayor era un tema que en general no era mayormente ponderado. Sí era conocido, pero no era mayormente ponderado. En general se entendía, y cuando se hablaba de adulto mayor se hablaba de estos programas de adulto mayor activo, en que hacían viajes, en que trataban de entretención, de ejercicio, pero el adulto mayor dependiente, la visualización de ello ha sido gracias precisamente a los estudios que ha hecho Senama. Ha hecho un estudio de prevalencia del maltrato, también ha hecho catastros de ELEAM, ha sacado publicaciones y estudios, e incluso también hay una serie de estadísticas que se disponen son a propósito del trabajo de Senama. El problema, donde yo veo es que las atribuciones que tiene son bastante limitadas, en el sentido de que ellos no tienen facultad de fiscalización, no tienen facultad de representación judicial. Haciendo, por ejemplo, el símil con el CERNAM, que es el que ve el tema de la violencia intrafamiliar hacia la mujer, que sí tiene esas facultades. Y entonces, desde ese punto de vista, las facultades que tiene son bastante limitadas. Está casi como confinado en estos momentos a un rol de difusión y a un rol de estudio, para poder, en el fondo, proporcionar los antecedentes para poder ir trabajando el tema y conocerlo, pero no tiene mayores atribuciones. Y en ese contexto no puede, insisto, no puede fiscalizar hogares, no puede tampoco el tener participación en los tribunales. Y por eso precisamente las coordinaciones que se han hecho, Senama, para poder suplir eso, tiene convenios con corporaciones de asistencia judicial para que sean ellas, a través de los convenios, las que asuman la representación de los adultos mayores. Pero Senama propiamente tal no puede hacerlo. Y entonces, en ese contexto, los anuncios que se han hecho respecto de dotar de mayores facultades al Servicio Nacional de Adulto Mayor se ve a lo menos necesario. Falta mucho, pero por lo menos algo se está haciendo se ha visualizado en este tema. Magistrada, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted.